Amados del Señor, les damos la más cordial bienvenida a Testimonios que Inspiran. Te cuento que cada semana tenemos el privilegio de escuchar testimonios a través de nuestra plataforma Twitch, que ahí encuentras como @Inspira Ministry. Hoy nuestra amada Alejandra nos viene a hablar acerca del territorio vencedor, el territorio de la Iglesia de Jesucristo en el cual nos encontramos, en donde no vamos desde una posible victoria hacia una posible victoria, vamos desde la victoria hacia la victoria, porque con su Hijo amado hemos sido trasladados al reino admirable y vencedor. Aquí, sin ya hacerlo más de emoción, te presento a nuestra amada Alejandra y oramos en el nombre de Jesús desde ya, que hoy velos van a caer. Mi amada Alejandra, gracias por ser esforzada y valiente. Oramos ahí que el Espíritu Santo tome control de tu boca. Amén, así es. Bueno, soy Alejandra de Argentina. eh, Agradecida a Dios por conocerlo, agradecida al Señor. Y primero vamos a orar, así me tranquilizo un poquito. Vamos a orar y les voy a contar cómo conocí al Señor y lo que el Señor ha hecho en mi vida todos estos años. Padre amado, en el nombre de Jesús, oramos a ti en este momento y te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mi boca, que seas tú contando, Señor, la obra maravillosa que tú has hecho a través de mis labios, Señor, y que puedas tocar las vidas, Señor, a través, Señor, de las redes donde sean oídas, que sean oídas tus palabras, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, mi amado Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Así es, yo hace 19 años que conozco al Señor y lo conocí de una forma, para mí, como yo la viví, para mí es natural, pero me doy cuenta que realmente es una forma tan sobrenatural como Dios me rescató. Yo conocí al Señor después de una separación. Hace 19 años, ya va a ser 20 años. em, y en ese momento yo desde que nací siempre crecí en una familia disfuncional, digamos, pero chiquita. Éramos dos hermanos, mis padres y un hermano mayor y yo, pero siempre hubo problemas, dificultades y bueno, crecí en el campo. Hasta los 15 años estuve en el campo. Crecí en la familia, eran siendo poquitos, y siempre cuando nos pasaba algo, mis padres nos llevaban a los curanderos. O sea, esa era la costumbre. Crecí con esa costumbre, luego me vine a la ciudad, me vine sola a los 15 años, y bueno, fue un tiempo muy difícil porque me vine a trabajar lejos de mis padres, me vine a la ciudad, así que bueno, fue una vida difícil. Todos esos años tuve un montón de dificultades, de problemas, depresiones. Siempre crecí eh, con una depresión interna. Yo sabía que tenía eh, tenía una tristeza interna y siempre tenía problemas con mi mamá. Un rechazo con mi mamá, que ella me decía que no existía, pero yo lo sentía. Crecí de esa manera. Fue muy difícil, la verdad. Mi niñez fue muy difícil, muy triste. Siempre digo que yo no supe jugar. Y bueno, cuando nos pasaban algo, siempre en vez de llevarnos a los médicos, siempre nos llevaban a un curandero. Eso fue lo que éramos católicos, no practicante, pero sí de palabra. O sea, mi familia era católica. Y cuando llegué a la ciudad, tuve un montón de problemas. Busqué en la iglesia católica, me acuerdo que por amistades, busqué en la iglesia católica en el grupo de jóvenes. Estuve mucho tiempo, iba a hablar con el sacerdote. Y lo cuento no para chocar con nadie, o sea, fue algo que me tocó a mí vivirlo.
por eso lo cuento como es. Llegó un momento que yo iba todas las semanas y a veces hasta 2 o 3 veces por semana a hablar con el sacerdote por mi angustia interna. En uno de los momentos yo veo que el sacerdote hizo un gesto como diciendo otra vez, y a lo cual yo eso me chocó, me sentí que yo molestaba, entonces no fui más. Y me aparté del grupo de Acción Católica y todo eso. Fui a los, producto de mi malestar interno, de mis dificultades, bueno, fui a psicólogos y yo era una persona que me sentaba delante del psicólogo y yo sabía lo que ellos me iban a decir. Entonces llegó un momento que era gastar dinero al cohete, o sea, no tenía sentido seguir gastando dinero, así que dejé. Tuve tratamientos psiquiátricos, pues yo siempre tenía como esa, aparte de la depresión, tendencia a quitarme la vida. Cuando después me casé, en todo ese tiempo yo seguía tomando esas medicaciones psiquiátricas, me calmaban los nervios, trabajaba, me caso, estuve 3 años de novio y me casé y a los 2 años yo ya cuando me casé mi mamá ya no estaba, ya había fallecido. Y bueno, me caso y estuve 2 años casada. eh, y un día él se fue con una exnovia. Bueno, a raíz de eso entré nuevamente en una depresión muy fuerte. Empecé a ir a curanderos que yo no quería ir porque sabía que eran personas muy bravas, muy bravas. Pero me fui de esta persona, salí un día de mi trabajo, me fui y bueno, en ese momento supuestamente me curó, habló conmigo, me dijo que haga ciertas cosas, que iba a andar bien. Me fui, hice todo lo que me mandó a hacer, porque realmente el curandero nunca hacen ellos las cosas, sino te mandan a hacerlas. O sea, uno obra, uno hace las cosas. Y a la semana me sentía peor, me fui a la curandera nuevamente. En ese momento, esta mujer estaba sentada al frente de la casa, yo salí a las 2 de la tarde del trabajo y bueno, del trabajo salí, me fui para allá y ella estaba sentada al frente de la casa. Cuando yo llego, que frenó la bici al frente, pero en la calle todavía, ella me mira y me hace un gesto y me dice, yo no puedo hacer nada por vos. Y me bajé como pensando, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Y me bajo de la bici, me acerco a la vereda y le pregunto, le digo, ¿cómo que no puedo hacer nada? Y ella me miraba a mí y me decía, no, dice, yo no puedo hacer nada por vos y vos vas a terminar muy mal. Y le digo, ¿puedo pasar? Pásame, dice, bueno, paso, dejo la bici en la vereda y paso. Y le digo, ¿por qué no puedo hacer nada por mí? Porque vos vas a terminar mal, me dijo. Y le digo, ¿y entonces qué hago? O sea, yo desorientada, perdida, desesperada, porque yo tenía una angustia interna que yo no la podía explicar. Era algo terrible lo que yo vivía internamente. Entonces le digo, ¿y qué hago ahora? Me dice, yo te puedo llevar donde a mí me curaron. Si querés te llevo. Le digo, bueno, yo pensando que íbamos, no sé, a un curandero más bravo, más fuerte, no sé cómo explicarlo. Le dije que sí. Bueno, ella llamó un remis, cargamos la bici atrás y me llevó a una iglesia cristiana, a lo cual yo no entendí que era una iglesia cristiana. Fui a un lugar donde me atendió un matrimonio, eh, o sea, personas grandes ya, pero que habrán tenido, qué sé yo, unos 50, entre 50 y 60 años. Me hablaban de Dios y yo no entendía nada, porque tenía mi mente cegada totalmente, o sea, no entendía nada.
Me hicieron hacer la confesión de fe, oraron ellos por mí y yo me fui a mi casa. La curandera, bueno, después se tomó un remis, se fue. Yo me fui en bici. Cuando me iba, que me despedía de estas personas, me dicen cuando te esperamos, que vos puedas volver y si te sentís mal, a la hora que sea, vos venís para acá. Yo me fui, como me quedé tan confundida, y me fui dentro de todo confundida, pero bien, aliviada internamente. Me fui a mi casa y a esto habrá pasado unos 3 meses más o menos que volví a ese mismo estado, mal, mal. Tuve la intención de ir de esta curandera nuevamente, pero recordé sus palabras, que ella no podía hacer nada y que me había llevado a este lugar. Entonces volví a la iglesia. Cuando vuelvo a la iglesia, ahí me hablan nuevamente, me oran, me invitan a una reunión, que eran las reuniones de la iglesia. Yo fui, yo no me acuerdo qué día empecé, pero supongamos que era un sábado, fui el sábado a la reunión, no entendí nada porque ahí se hablaba de Dios y se hablaba que Dios hablaba, que Dios me habló, decía el pastor, y yo no entendía nada, cegada totalmente. Terminó esa reunión y lo único que me gustaban eran los coritos. Los coritos me los aprendí hasta el día de hoy. Me encantaban los coritos. Así que bueno, cuando terminó la reunión, el pastor me dice, te esperamos mañana. El otro día era domingo, volví a ir el domingo, terminó el domingo, me vuelve a decir, el martes hacemos, te esperamos. Bueno, el martes estuve de vuelta, porque yo me sentía bien ahí, aunque no entendía. Y terminó el martes y me dice, el jueves volvemos a hacer, así que te esperamos. En definitiva, yo iba todos los días a la iglesia y habrá pasado más o menos una semana y media, y empecé a sentirme, yo ahí empecé ya a preguntarle al pastor después de la tercera, cuarta reunión, el pastor me decía, tenés que orar y leer la Biblia y el Espíritu Santo te va a enseñar. Esas fueron sus palabras siempre. A lo cual yo trataba de hacerlo en lo que podía. Yo venía de la iglesia católica, de rezar y todo eso, entonces mucho no entendía qué era orar, no entendía nada de eso. Y bueno, de a poco fui entendiendo, y una de las cosas que me pasó, que a la semana y media, más o menos 2 semanas, entré en un estado como que yo no tenía pasado. El Señor me había liberado, yo nunca pasé una liberación muy fuerte. Fue sin pasar una liberación, fui liberada totalmente. Y era como que yo me sentía que no tenía pasado. Tenía un montón de dificultades, pero yo era como que no tenía pasado. Me sentía tan libre, tan plena, y ahí empecé a ir a orar a la iglesia, porque el pastor me decía, mira, a las 6 oramos o a las 7 oramos, ¿te querés juntar? Bueno, empecé a ir, me enamoré de Jesús, lo amo al Señor. El pastor siempre, su enseñanza era, yo no tengo mucho estudio. Él era del norte, de acá de mi provincia al norte, y había sido enviado acá. Él no tenía mucho estudio, él solo amaba al Señor y amaba al Espíritu Santo. Y su enseñanza era de la palabra, lo que el Señor le enseñaba, y él nos decía, ustedes, yo mucho no les puedo enseñar, pero ustedes oren y lean la Biblia, porque el Señor les enseñará todas las cosas y el Espíritu Santo les va a dar el discernimiento, le va a dar la sabiduría. Y así pasaron los meses. A esta mujer que me llevó a mí a la iglesia, ellos la iban a visitar, le leían un versículo de la Biblia y oraban en la casa, después se venían, porque ella era una mujer avanzada de edad. Pasaron como 3, 4 meses desde que yo empecé el camino del Señor, a ir a la iglesia continuamente, iba a orar. Yo trabajaba en una fábrica textil y tenía horarios rotativos. Trabajaba de 6 a 14
de 6 de la mañana a 14 horas PM, o si no, trabajabas de 14 PM a 22 horas a la noche, hasta las 22 horas. Entonces, si yo trabajaba por la mañana, iba a las 6 de la tarde a orar a la iglesia. A veces iba sola, a veces iban otras personas, era una iglesia chiquitita de pocas personas. Yo iba todos los días. Y si yo trabajaba a la tarde, entonces me iba a las 6 de la mañana. Oraba una hora y me volvía a mi casa. ¿Por qué no lo sé? Yo pasaba por un barrio muy complicado, yo pasaba por el medio de un barrio muy complicado, muy famoso bueno, por robos, por un montón de cosas. Yo cruzaba por el medio de ese barrio. A mí jamás me pasó nada, jamás la gente me dijo algo. Nada, nada, nunca me pasó nada. Y yo me acuerdo que había hermanos que me decían, no, no cruces por ahí, porque hay gente tomada. Y yo le decía, ¿y quién me va a enfrentar? Si yo voy con el Señor, si yo voy con los ángeles. Y era nueva en el Señor, no entendía esas cosas, pero yo ya lo tenía en mi interior, en mi corazón, que el Señor me cuidaba. Pasó más o menos ese tiempo, los pastores se había descompuesto, estaba descompuesta la pastora, y el pastor no quería dejarlo, pero iba a llevar al médico, y llegaba el día y la hora que tenían que ir a orar a esta curandera que me había llevado a mí a la iglesia, tenían que orarle. Entonces me llaman ellos a mí y me dicen, vos no podrás ir y, y leerle una palabra, lo que el Señor te dé. No te quedes mucho tiempo, solamente vos vas, la saludás, le lees una palabra, y si el Espíritu Santo te da un desarrollo de la palabra, vos lo hablás con ella. Pero no le permitas mucho hablar, me dijo. Esa es la indicación del pastor. Y orás y te venís. Un ratito, me dice. Eso nomás. Nosotros te vamos a estar respaldando en oración. Y sí, sí, yo voy, le digo, no hay ningún problema. Bueno, me fui, me fui a esa casa, imagínense, después de tanto tiempo, que iba a otra cosa, con la Biblia, a leerle un versículo bíblico y a orarle. Esta persona, la saludé, todo, bueno, los pastores me mandaron a leerle un versículo, creo que le había llevado un salmo que compartimos ahí, y cuando terminé de leer la palabra, le hablé del amor de Jesús, y ella me dice, ay, mirá, dice, qué bárbaro, cómo estás vos ahora, dice en el Señor. La verdad que la iglesia te hizo bien, me dice. Y le digo, sí, el Señor para mí es maravilloso, lo amo, estoy súper bien, le agradezco muchísimo por haberme llevado a ese lugar. Y en esa conversación ella me dice, ¿y vos, dice, vas a seguir el camino del Señor o querés que yo te entregue lo que yo tengo? Y yo la miro y, o sea, yo ya en ese tiempo no entendía mucho, pero me daba cuenta por leer la palabra más o menos lo que era el enemigo, el reino del enemigo y el camino del Señor. Pero siempre digo que hasta ese día yo no estaba convertida. Ese día me convertí porque lo entendí, se me reveló el reino del enemigo y el reino de Dios. Y ahí elegí de corazón seguir y amar a Jesús. Y a esta persona le digo, no, yo voy a seguir en la iglesia, yo jamás me he sentido como me siento hoy en día en la iglesia. Y ella me dice, no, porque yo puedo, yo dice, no tengo el poder que tenía antes, pero yo te puedo entregar. No, no, le digo, yo no lo quiero. Y ahí le digo, ¿y usted por qué se entregó a Jesús? Soy preguntona de chiquita, entonces la miro y le digo, ¿usted por qué se entregó a Jesús? Y me dice, ¿sabes por qué? Porque yo le serví 40 años
a Satanás. Y cuando no, yo ya estoy vieja, me dijo, y yo ya no le sirvo más al enemigo. Yo ya no tengo más fuerza, porque para servirle uno tiene que tener fuerza. Y yo ya estoy vieja y no le sirvo más. Y Satanás vino a buscarme. Me dice, yo hablaba cara a cara con Satanás. Y me dijo otras cosas, otras indicaciones que prefiero obviarlas porque son muy fuertes. Entonces me dice, yo hablaba cara a cara con Satanás y vino a buscarme. Yo le serví 40 años y como ya no sirvo más, no tengo fuerza, me vino a buscar. Y me vino a llevar al infierno. Y me dice, primero me dijo así, vos sabés a dónde vamos los que le servimos a Satanás, me dijo. Y le digo, sí, medio dudando porque no estaba muy segura. Le digo, sí. Y me dice, y sí, me vino a llevar al infierno. Así me lo dijo. Mirándome a la cara, mirándome a la cara, hablando directamente, así me lo contó, así me lo dijo. Y me dice, y le digo, ¿y usted qué hizo? Y yo peleé, dice, porque yo no quería irme al infierno, yo quería vivir, porque estoy vieja, pero tengo vida todavía. Entonces luché, y luché mucho tiempo, me dice, hasta que eh, pude tomar conciencia y la verdad es esta. Esta mujer estuvo 2 meses enajenada a su mente, tomada totalmente por el enemigo. Eso testimonio del pastor. 2 meses estuvo enajenada y ella luchaba con el enemigo, pero la tenía enajenada totalmente. Estaba poseída totalmente. 2 meses la tuvieron así en la casa. En un momento ella le volvió la mente, volvió a la lucidez y eso me lo dijo ella misma. En un momento tomé conciencia, me dijo, y pude hablarle a mi marido y le dije, andate a tal lado, le dio el barrio y la dirección y busca una iglesia, dice, que hay ahí al otro lado de la vía, llámame a tal y tal persona. eh, Le dio el nombre y el apellido del pastor. El pastor ya falleció hace 2 años más o menos. Eh, Le dice, llamámelo, voy a dar el nombre, no creo que haya problema, pero bueno, le dice, llamámelo a Elías Balmaceda. Este hombre se fue con la indicación que ella le dio, con el nombre que le había dado y llegó al barrio y todo el mundo lo conocía, al pastor. Llega, habla con el pastor, le cuenta lo que pasa y le dice, usted puede ir a liberarla. Entonces, el pastor toma su bicicleta, porque él tenía una bicicletita, toma su bicicleta y se va y la libera. Sí, el pastor siempre me decía, yo tuve una lucha espiritual fácilmente de 2 horas con ella, porque no la podía liberar. Creo que fue fue el matrimonio, creo, a liberarla, los pastores no la podían liberar. Fue una lucha muy fuerte de renunciar, de enfrentarse cara a cara al enemigo, y el enemigo enfrenta y enfrenta feo, hasta que lograron liberarla. Y luego es el proceso de cuidarla, de rodearla, de cubrirla espiritualmente, que es el trabajo que hacen los pastores. Por eso tiene que, tenemos que valorar tanto los pastores que tenemos, que nos dan cobertura, porque ellos nos cubren justamente de los ataques del enemigo. La cobertura es la que recibe todos esos ataques, los que luchan con el enemigo y muchas veces cara a cara. Y esta mujer me dice, él fue, lo buscó, me contó justamente lo que el pastor me había contado ya, me dice, y él me liberó. Y yo, dice, yo perdí todo el poder cuando yo acepté, cuando ella declaró que aceptaba a Jesús en su corazón, ella quedó libre y que lo recibía en su corazón, lo confesó, ella quedó libre.
la dejó el enemigo. Pero ella dice, pero yo quedé libre y perdí el poder. El enemigo le retiró el poder, pero está a una confesión de volverlo a tomar. Entonces ella no perdía la costumbre. Ella me dice, yo perdí el poder totalmente, porque el enemigo a mí me sacó el poder totalmente, pero yo sé cómo entregarlo y recuperarlo. Y yo a ella le pregunté, le digo, ¿usted lo recuperó o no? Dice, yo lo perdí totalmente, pero sí lo puedo entregar a otro para que otro lo tome. Cosa que yo lo negué totalmente porque ahí, después que ella me cuenta eso, le pregunto, ¿y cómo sabía usted? ¿Cómo sabía usted del pastor? ¿Cómo conocía usted al pastor? Y ella me dice, yo no lo conocía a él. Así tan fresquita, me dice, yo no lo conocía a él. Dice, vos sabías que yo podía dar vida o muerte. Y, y yo, o sea, le cuento la charla, después le explico esto porque por ahí puede haber controversia. Me dice, ¿vos sabías que yo podía dar vida o muerte al que yo quería? Y yo la miro y le digo, sí, por eso vine a usted porque sabía que tenía poder. Y me dice, yo le daba vida o muerte al que yo quería. Pero te voy a decir algo, me dice. ¿Sabes por qué yo sabía de él? Porque todos los trabajos de muerte que yo hice en ese territorio de la iglesia, en ese territorio del pastor, y las personas iban a ese pastor, los trabajos eran destruidos. Ese hombre me destruía todos los trabajos de muerte que yo hacía, me dijo. Entonces, el día que yo pude recobrar mi mente, me acordé que él, ese hombre, tenía un poder mayor al que yo le había servido 40 años. Y por eso le dije a mi marido que vaya y lo busque. Y él me liberó. Por eso te llevé a ese lugar, me dijo. ¿Por qué? Porque el poder que ese hombre tiene era más fuerte, es más fuerte que al que yo le serví 40 años. Yo por vos no podía hacer nada, pero mira lo que ese hombre pudo hacer por vos, me dijo. Ese día me convertí a Jesús. Ese día me rendí a Jesús. Ese día me convertí al Señor. Por eso les hablo de que no es lo mismo conocer al Señor que convertirse a Jesús. No es lo mismo. Ese día me convertí a Cristo. Ese día rendí mi vida, rendí todo al Señor, porque entendí el poder que tiene el Cristo que amo, al Cristo a quien le entregué mi vida. Yo entendí que durante años el enemigo había luchado mi vida, había luchado, y entendí lo que luchó conmigo porque había un espíritu de muerte que me seguía desde el vientre de mi madre. Y cuando ella me dijo que el poder que tenía el pastor era mayor al de ella, yo conocí a mi pastor y yo sabía que el poder que tenía mi pastor era el poder del Espíritu Santo, porque él siempre me decía, yo no tengo muchos estudios, yo no tengo estudios, yo lo único que tengo es al Espíritu Santo, que lo recibí cuando me rendí al Señor. Y hasta el día de hoy, Él es el único que me enseña. Cuando yo leo la palabra, cuando Él me revela su palabra, cuando Él me muestra las almas que necesitan de Jesús, cuando yo voy a orar por alguien y lo libero porque Él me enseña lo que hay ahí adentro. Y yo sabía que el poder que había en el pastor Elías era el poder del Espíritu Santo. Por eso amo tanto el Espíritu Santo.
porque Él me enseñó a amarlo, me enseñó a tenerlo en cuenta, de que Él es el único que da vida y da sabiduría a los hijos de Dios, que lo amamos y lo buscamos a través de la oración y la lectura. Y yo sabía que mi pastor, la sabiduría que él tenía y el poder que había en él, era conquistado en horas de rodillas delante de Dios, porque yo lo veía orar, yo sabía de los tiempos de oración de él. Ese día me convertí a Jesús cuando ella me dijo, yo sabía que el poder de él era mayor al que yo servía. Entonces ahí fue algo interno, decir, yo me rindo a él, me rindo a él. Lo único que le pude decir a ella, ¿y usted por qué todavía sigue con las cosas del enemigo? Si usted sabe esto, ¿por qué todavía sigue ofreciendo las cosas de maldad y las cosas que no sirven del enemigo que usted sirvió tantos años? Y ella me mira y me dice, no sé, dice, tal vez sea por costumbre, porque yo toda la vida hice eso y tal vez sea por costumbre, dice, pero yo poder no tengo más, porque me lo quitó el enemigo. Y yo doy gloria a Dios por eso. En ese momento daba gracias a Dios de lo que Él me permitió vivir. Y le daba gracias a Dios y le doy gracias a Dios hasta el día de hoy, porque yo pasé por la religión, pasé por los psicólogos, pasé por los psiquiatras, médicos, medicaciones y nada pudo hacer. Pasé por los curanderos, o sea que pasé por todo. Y nadie pudo hacer lo que Jesús hizo en mi vida, que es devolverme la vida, volver a vivir, volver a encontrar el sentido a mi vida. Por eso les hablo, perdón por las lágrimas, pero no son lágrimas de dolor, son lágrimas de agradecimiento a lo que Dios hizo con mi vida. Y quiero aclararlo que cuando esta mujer me dijo que ella podía dar vida o muerte, quiero aclararles eso porque muchos me han preguntado cuando doy el testimonio cómo es que el enemigo da vida si el único que da vida es Jesús. El único que le va a dar vida, le va a dar vida plena, plenamente feliz y libre es Jesús. Solamente Jesús. El enemigo también hace cosas similares porque es especialista en imitar a Jesús, es especialista en imitarlo al Señor. Pero la vida que el enemigo da cuando te sana de algo, que te dicen los curanderos que te sanan del estómago, que te curan por la economía, que te curan. Yo quiero aclararles eso y quiero hablarles a quienes hacen lo mismo que yo hacía antes. No estoy acusando a nadie. Estoy contando cómo me fui libre y te estoy diciendo esto para que también seas libre y no vuelvas a esos lugares. Porque yo iba por la economía, por el matrimonio, por el estómago, por todos los problemas que podía haber, íbamos al curandero porque era lo que yo aprendí de chiquita. Pero yo tuve una vida destruida. Mi familia era una familia chiquitita que vivíamos en el medio del campo y era disfuncional. Y eso es lo que el Señor me hizo entender, que cuando Él no está en un hogar y no está en un corazón, es imposible ser feliz y el enemigo puede sanar tu cuerpo hoy y mañana traerte un problema en tu matrimonio. Vas nuevamente y puedes sanar tu matrimonio, pero te va a fundir tu economía,
porque el enemigo siempre se cobra lo que hace. El enemigo siempre te va a poner un precio muy caro a lo que hace. O va a sanar tu matrimonio, o va a sanar tu economía y vas a caer en una depresión, o vas a tener un accidente, porque el enemigo es padre de mentira y siempre te va a mentir. Te va a solucionar una cosa y te va a romper otra. Eso es lo que el enemigo hace. Pero el Señor cuando bendice, la bendición de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios no añade tristeza. Después que conocí al Señor, me rendí al Señor. Esta mujer cada tanto la visitábamos, a veces la sabíamos llevar a la iglesia, ella ya partió, creo que partió con el Señor. Y yo les puedo decir que mi camino con el Señor no ha sido fácil, pero ha sido hermoso, porque los momentos difíciles que tuve, que pasé, han sido un aprendizaje tremendo. Dios me ha sanado cáncer. El primer milagro que me dio fue un hijo que hoy tiene 19 años. El primer milagro fue un hijo, me sanó las ataduras que había en mi vientre, me hizo libre de eso. Una tarde que mi papá venía a buscarme a la iglesia y venía entrando a la iglesia, el Señor me sana en ese momento, mostrándole a mi papá también el poder que había en él. Después de eso pasó, lo primero que pasó fue eso, el Señor me sana de ovario, al año quedo embarazada, que yo antes no podía quedar embarazada. A los 2 o 3 años tuve un problema de un mioma, gracias a Dios fue benigno, pero el proceso fue muy largo y muy difícil, porque tenía a mi hijo chiquito, fue muy difícil y el Señor me permitió pasar por una operación y lo que la doctora sacó, gracias a Dios, fue bueno, pero hasta ese momento no lo sabíamos. Sí, oramos y creímos siempre en el Señor y la palabra fue soltada sobre la doctora, que la doctora opere y haga lo que tenga que hacer porque fue una operación de urgencia, que el resto lo iba a hacer el Señor. Le digo que cuando salí de sala de cirugía me dijeron que no habían podido sacar la ramificación que había, a lo cual cuando vamos a hacer los controles después de la recuperación de la operación, no se encontró hasta el día de hoy y no se va a encontrar nunca más la ramificación. Dios me sanó de cáncer y de una ramificación que podría haber complicado. Y así un montón de cosas. Económicamente, Dios sanó mi economía tremendamente. Recibí una herencia que no pensé jamás haberla recibido. Sin embargo, recibí una herencia. Y así un montón de cosas que yo puedo contarle. Por eso amo al Señor y los animo a buscar a Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza nunca. Dios cuando te sana completamente. Cuando Él te libera, lo hace para siempre. Y si rendís tu vida a Él, Él te va a amar y te va a cuidar y guardar toda tu vida. Porque Dios es bendición. Gloria sea al Señor. Mi amada Alejandra, bendecimos tu vida. Le damos gracias al Señor por tu valentía y tu confianza absoluta puesta en Él para hoy exponer a las tinieblas que han tenido al pueblo cautivo, engañado, seducido, amoldado a alivios temporales que ciertamente no los traen y que a cambio están intercambiando una eternidad. Amados del Señor, la palabra del Señor hoy, te comparto esta escritura, está en Deuteronomio capítulo número 30, versículo número 19. Si tú estás viendo este video, te cuento que Alejandra hoy, en el nombre de Jesús, oró
para que esto llegara, para que la palabra trascendiera a las redes sociales. Esas literalmente fueron sus palabras, y que trajera libertad al cautivo, al que se encontraba en el camino equivocado y engañado. Y hoy, con esta verdad y con esta enseñanza, con este testimonio, hoy te dice el Señor: te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Yo te quiero invitar a que hoy puedas reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Hoy puedas reconocer que el camino en donde has estado no ha traído paz, no ha traído eso que tú tanto has anhelado, y de lo cual solo Jesucristo puede llenar esas carencias, esas faltas. Probablemente desde el vientre de tu madre has experimentado rechazo y abandono, y has ido de pozo en pozo buscando el amor en brazos de hombres o de mujeres, tratando de practicar estas prácticas ocultas, que lo único que están haciendo es robarte años de vida y el privilegio de pasar una eternidad con tu Creador y con quien hoy quiere pasar a ser tu Padre. Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10 dice que si tú confiesas con tu boca, creyendo con todo tu corazón a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú hoy eres salvo, sin importar tu pasado, sin importar las decisiones incorrectas que tomaste. Hoy te dice Jesucristo: yo he pagado el precio para perdonarte y para libertarte. Yo he pagado el precio con mi sangre, te dice Jesucristo. Recibe este regalo, no te lo tienes que ganar, porque si esto fuera por obras, nos jactaríamos de cuán grandes han sido nuestras obras. Esto es por la obra únicamente de Jesucristo en la cruz. Probablemente veniste a esta plataforma buscando respuestas para una restauración matrimonial, pero hoy te das cuenta que esta restauración trasciende hacia la eternidad y que esto comienza por ti. Y vamos a creer que este cambio que hoy viene, producto de Jesucristo a través del Espíritu Santo que hoy vas a recibir en tu corazón, va a impactar a los que están a tu alrededor, y vamos a creer que tú y tu casa, tú y tus descendientes, como acabamos de leer en la palabra del Señor, llegarán a ser salvos y juntos servirán. Yo te pido que con tus propias palabras, yo aquí te puedo inspirar para que hagas esta oración, pero hazlo con tus propias palabras. Amado Jesús, gracias por hoy hablarme, gracias por traer este video de manera sobrenatural a mi atención. Hoy reconozco que he pecado contra ti. Ahí en voz audible, reconozco, Señor, que he pecado contra ti. Y hoy recibo tu perdón, reconociendo, Jesús, que moriste por mí en la cruz, que resucitaste al tercer día. Y hoy te reconozco como mi Señor, ya no a quien tú seguías, ya no a quien tú tenías tu esperanza de arreglar tu situación. Hoy reconozco a Jesús, ahí en voz audible, reconozco, yo Beverly, tu nombre, yo Beverly, reconozco a Jesús como mi Señor, a quien seguiré, a quien yo tomaré como mi ejemplo y como mi Salvador, quien hoy me liberta de la eternidad en el infierno. Gracias, Señor, por tomar mi lugar en la cruz y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Y te cuento que la Escritura dice que si tú has hecho hoy esta confesión, creyéndolo, no solo repitiendo, no solo ahí de diente para afuera, lo has creído con todo tu corazón, y esto es gracias a la intervención del Espíritu Santo que ha traído esa convicción. Te cuento que hay fiesta en los cielos. Te cuento que hoy hay un banquete en honor a tu regreso a casa, del cual ahí Jesucristo estuvo intercediendo por ti, y toda una iglesia que sin conocerte como cuerpo de Cristo hemos estado orando para que regresaras al redil. Alabado sea el Señor, quien conoce no solo tu nombre, sino escrito está hasta cuántos cabellos tienes tú. Eso significa que Él tiene un cuidado precioso de ti.
y el cual hoy tú has elegido que Él te cuide, que Él sea quien gobierna tu vida. Te queremos invitar a poder ser parte de nuestra congregación virtual, nuestros primeros pasos de fe. Te damos la bienvenida en Inspirados a Crecer. Es un grupo de los cuales 5 días caminamos aprendiendo de qué significa ahora que hemos dado este tremendo paso. Te pido que me mandes un correo, inspiradosacrecer@gmail.com. Ahí nuestras amadas moderadoras en el chat van a poner el correo inspiradosacrecer@gmail.com. Escríbeme ahí, yo quiero participar en los 5 días de enseñanza y yo te voy a mandar el material completamente gratuito para que tú lo puedas tomar en tu tiempo. Y hay preguntas que tengas acerca de él, estamos para servirte. También arrancamos primeramente Dios en septiembre con los grupos de discipulado para aprender qué significa seguir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Comenzamos leyendo los evangelios y queremos ahí que te inscribas para ahí poder reservar tu espacio, grupos completamente gratuitos de los cuales estamos preparando, quienes ahí te van a servir con excelencia. Y por eso comenzamos septiembre 2024. Yo le doy gracias al Señor por la vida de Alejandra. Alejandra, te bendecimos. Realmente desde el primer día que escuché tu testimonio fue tan revelador para enseñanzas que a la luz de la palabra recibimos y de alguna manera se quedan como una metáfora, como una fábula, como una poesía de repente. Pero hoy nos damos cuenta que no son metáforas, no son fábulas y no es una poesía, es literalmente la batalla por nuestro corazón entre el bien y el mal, y del cual hoy tenemos el privilegio de aprender de tu testimonio a escoger el bien. Gracias, tesoro. Si nos permites, queremos orar por ti, mi amada Alejandra. Padre, yo te doy gracias por la vida de Alejandra. Te doy gracias porque tú la llevarás a muchas plataformas más, a llevar esta libertad a muchos cautivos que fueron engañados y seducidos por los deseos de su corazón, que llevaron al mundo, mas no trajeron de vuelta a ti. Gracias, papá, por hoy abrir nuestros ojos de entendimiento, la importancia de congregarnos, la importancia, Señor, de conocer tu palabra para no ser seducidos y engañados. Gracias, Padre. La bendecimos, la cubrimos con el Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús, declarando que serán miles de millones de almas libertadas a través de tu palabra, hablada por medio de su boca. Gracias, Padre, por el privilegio de haberla conocido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si tú no has dado tu testimonio aún, tú no puedes callar, ni por vergüenza ni por temor, porque hoy aprendimos a la luz de la palabra y a la luz de ese testimonio que mayor es el que vive en nosotros que el que ha querido venir a engañar, a robar, a matar y a destruir. Si tú tienes un testimonio, por favor, escríbenos. info@inspirauniversity.online. Queremos esta plataforma brindarla para exaltar y engrandecer el reino de Dios. Aquí no se trata de un canal, no se trata de Inspira, se trata del reino de Dios. Y tú eres parte de poder aquí venir a exaltar el nombre del Señor, de lo que has aprendido en tu proceso, aun cuando esa aparente añadidura aún no ha llegado. Probablemente estás esperando que tu matrimonio se restaure. Bueno, aquí te quiero decir que esa es la añadidura. Los milagros y testimonios más grandes se dan en el proceso de la espera y rendición, sujeción y comunión con nuestro amado celestial. Y aquí queremos que nos lo vengas a compartir para también aprender de esas lecciones que Dios te ha dado. Te esperamos. Gracias a cada uno por haber estado conectados. Si el Señor lo permite, nos vemos en el próximo testimonio que inspira. Bendiciones a cada uno. Gracias, mi amada Alejandra. Te bendecimos, tesoro. Bendiciones.